Por favor, en segunda a los Corintios, el capítulo 12. Gloria al Señor, hermanos, estamos aquí reunidos para alabar y glorificar a nuestro gran Dios, a nuestro Salvador. Es buen lugar, es buen tiempo, porque para eso vivimos, para eso hemos sido redimidos, para alabarle, para glorificarle. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Seguimos con la serie, hermanos, de Perseverando en la gracia de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de perseverando en la gracia que fortalece. Vamos a leer la palabra de Dios. Estamos ahí en 2 Corintios capítulo 12, del 1 al 10. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, dígalo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por el cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, te alabamos. Qué bello es cantar alabanzas a ti, oh Señor. Qué hermoso es poder deleitarnos en tu palabra. Oh Señor, permite que tu congregación, tu iglesia en este lugar se deleite en tu palabra, que la reciba con mansedumbre, que la aplique a la vida práctica, a la vida diaria. De esa manera llevaremos el fruto que tú esperas. Bendícenos a todos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. ¿Decimos? Amén. Muy bien, hermanos. Si ustedes han de recordar, puesto que en ocasiones pasadas hemos hablado acerca de el contexto general de la carta, y muy en específico este capítulo 12, pues también hemos predicado muchas veces. El apóstol Pablo, hermanos, está defendiendo su apostolado, su ministerio, entre otras cosas. La carta trata de eso, ¿sí? Y mayormente en el pasaje donde nos vamos a situar hoy. Había cosas que corregir en la iglesia, aclarar algunas falsas enseñanzas y mostrar el amor que Pablo tenía hacia esa iglesia, ¿sí?
el apóstol Pablo, hermanos, estaba presentando algunos argumentos impresionantes para defender su ministerio, su apostolado. Y es lo que presenta los versículos que acabo de leer, hermanos. ¿De qué se defendía Pablo, hermanos? Algunos hermanos rechazaban el liderazgo de Pablo. Un apóstol de Jesucristo, y algunos no lo querían porque decían ellos que no era muy impresionante con respecto a otros líderes de la localidad, que no era muy, ¿cómo decirlo?, muy elocuente en su manera de predicar, que no era muy agradable inclusive su aspecto, ¿sí?, que era desagradable, de hecho, a la vista de muchas personas, que era pobre en comparación con otros líderes religiosos, que siempre andaba necesitado, que siempre andaba enfermo, que siempre andaba, desde el punto de vista humano, pues muy abajo. Y no lo querían algunos, ¿sí? Lo comparaban con grandes líderes de ahí, decían, no, Pablo, estás muy... Y entonces Pablo, hermanos, presenta estos argumentos, ¿sí?, fabulosos, sobrenaturales, impresionantes, para defender lo que Dios le había dado a que hiciera. Lo primero que vamos a encontrar, hermanos, en los versículos 1 al 6 del capítulo 12, precisamente son algunos favores especiales recibidos de Dios. Vamos a encontrar en ese capítulo 12, hermanos, el método que Dios usó para que esos favores no exaltasen demasiado a Pablo, ¿sí? Vamos a encontrar también la insistente o insistencia de Pablo en señalar, valga la redundancia, todas aquellas ocasiones en que divinamente Dios obró para garantizar la autenticidad de su apostolado. Y termina el capítulo con una apelación a que se arrepientan de las cosas malas que estaban haciendo, hermanos, en Corinto. Vayamos al versículo 1. Pablo escribe, dice, ciertamente no me conviene gloriarme como otros que se gloriaban según la carne, según las apariencias. Y luego dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Debido a ese rechazo ya mencionado, hermanos, Pablo tenía argumentos para impresionar a cualquier audiencia, ¿sí? Y comienza con ello. Yo tengo de qué gloriarme, dice Pablo, pero no lo voy a hacer. Tengo con qué impresionarlos. Y lo que presenta ahí son, primero, visiones y revelaciones que Dios le concedió al apóstol Pablo en todo el ministerio que llevó a cabo en este mundo. Comenzamos, por ejemplo, con su encuentro con Cristo. ¿Recuerdan? Hechos capítulo 9. Fue algo impresionante. Fue una revelación misma de el Señor glorificado. Nada más ubiquen ustedes ese acontecimiento. Dice, vendré a las visiones y a las revelaciones para decirles que yo soy un apóstol de Jesucristo, ¿sí? Y que soy digno de que reciban mi enseñanza, porque todo viene del Señor. Y comenzamos con su llamamiento. Impresionante. Conocemos la historia. Iba camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, y se le apareció el Señor Jesucristo. A esto se le llama una teofanía. Una teofanía. Impresionantemente, Pablo cayó del caballo donde iba, porque una luz que resplandecía más que el sol, hermanos, lo tumbó del caballo, lo dejó ciego. Y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, porque estaba persiguiendo al Señor. O sea, ¿por qué me persigues? Y entonces conocemos. Pablo dijo, ¿qué quiere Dios que yo haga? Y entonces Dios le dio instrucciones. Y total, hermanos, ahí tenemos un encuentro, una visión, una revelación impresionante acerca de lo que Dios iba a hacer con este hombre llamado Saulo, que después se convierte en Pablo. Y amados hermanos, es algo impresionante. Ninguno de los otros apóstoles tuvo tal experiencia. ¿Recuerdan a Pablo, a Juan, a Santiago, que fueron testigos de cuando Jesús se transfiguró? Pero nada que ver con este acontecimiento. Ya el Señor glorificado en todo su esplendor se apareció a Pablo. Vendré a las visiones y revelaciones del Señor, dice. En Hechos capítulo 16, versículo 9 al 10, hermanos, Pablo tuvo una visión de un varón macedonio. Esto sucede en el segundo viaje misionero. El Espíritu Santo le impidió en 2 ocasiones a Pablo que entrara a predicar a ciertas ciudades de Asia. Pero después llegó a otra ciudad llamada Troas y recibió una visión. Y esa visión, hermanos, presentaba a un hombre, ¿verdad? Diciéndole, Pablo, ven, ayúdanos. Y Pablo, hermanos, con el don del discernimiento, pues dijo, ciertamente Dios me está llamando, aquí sí, vamos a entrar a predicar el evangelio. Porque en otras ciudades Dios me dijo, no, aquí no. Y tenemos ahí otra manifestación impresionante, hermanos. Amén. Una visión de Pablo. Sí, nadie da un 20 por mí, decía Pablo, pero tengo yo argumentos, credenciales para que respeten mi ministerio. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo he tenido experiencias sobrenaturales impresionantes. Y luego, hermanos, en Hechos capítulo 18, versículo 9 y 10, cuando predicó en Corinto, tuvo una visión de noche, ¿sí? Donde el Señor le dijo, no temas, Pablo, yo te voy a proteger, nadie te va a hacer daño, ¿sí? Predica el evangelio, porque ¿sabes qué? Yo tengo mucho pueblo aquí. Y fue a través de una revelación, hermano, de una visión directa del Señor Jesucristo. No recibió la instrucción de otro apóstol o de algún profeta, sino que recibió la dirección directamente del Señor Jesús. ¿Cuántos han tenido este tipo de experiencias? ¿Alguno ha tenido algo así? Es más, ¿cuántos han sentido la presencia del Señor fuera, aquí cerquita de mí, que pasó por un lado? ¿Qué se siente? Y es un segundo, hermano. Por eso escribió el salmista contemporáneo Danilo Montero, hay momentos que yo no quisiera que pasaran. Esos momentos, es un instante, hermanos, pero todo nuestro ser, algo pasa, ¿verdad? Yo he tenido pues muchas experiencias de ese tipo, ¿verdad? De sentir la presencia de Dios y qué cosa tan maravillosa. Y también han sentido la presencia del enemigo cuando pasa en un lado. ¿Cómo se siente? Hasta, bueno, iba a decir los cabellos se me erizan, pero ya no tengo cabello. Tengo un copetillo que a veces batallo yo, si me lo peino para un lado, para el otro, para atrás. Bueno, eso, hermanos, es algo maravilloso, sobrenatural, ¿sí? Imagínese que el Señor se le presente en su mente como una escena de cine y le dé instrucciones directamente.
A veces leemos la palabra de Dios y como, pues qué padre, ¿no? Pero pensando bien, meditando bien en este tipo de situaciones, hermanos, Pablo fue un hombre que experimentó ciertamente situaciones sobrenaturales impresionantes, ¿sí? Y espérense, ahorita vamos a llegar a otra experiencia que tuvo, que de verdad nadie más de los apóstoles tuvo eso que experimentó Pablo. Pero volvamos, hermano. Volvamos, dice el versículo 1, vendré a las visiones y a las revelaciones. En Hechos 22, 17, Pablo tuvo un éxtasis. Un éxtasis, hermanos, es un estado del alma caracterizado por cierta unción, conexión mística con Dios, espiritual, donde los sentidos quedan en suspensión. Algo semejante le pasó a Pedro, ¿verdad? A Pedro, por ahí del capítulo 9, que tuvo también un éxtasis. Le está pasando aquí en la mente, sus sentidos físicos normales desaparecen y solo está viendo, ¿sí?, lo que Dios le está mostrando. Impresionante. ¿Quién ha tenido alguna experiencia así? No estamos con los hermanos pentecostales, allá todos tienen ese tipo de experiencia, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de Pablo y Pablo está defendiendo su ministerio, su apostolado y está presentando, hermanos, como argumentos favores especiales que Dios le concedió. Pablo tenía de qué gloriarse, ¿están de acuerdo? Y presentarse ante su audiencia impresionante el hombre, aunque estaba feyote, según dicen, a mí no me consta. Pero Pablo tenía de qué gloriarse, sentarse a cualquier audiencia asombroso. Pero ¿saben qué? No lo hizo. Gloria a Dios. Versículo 2 al 4. Conozco a un hombre, dice, en Cristo, que hace 14 años, en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Noten esa experiencia y ese argumento que presenta para defender su apostolado. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. A ver, hasta el tercer cielo, hermanos. Dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, claramente dice, al paraíso, donde oyó palabras sin dado al hombre expresar. A ver, pensemos en eso. Ustedes que están criticando al apóstol Pablo porque dicen, no, aquel no es muy elocuente, no es muy asombroso, siempre está sufriendo, ¿sí? Tiene los ojos lagañosos siempre, está pelón, sambo, y no habla muy bien, que digamos. A ver, fue llevado hasta el tercer cielo, fue llevado al paraíso de Dios. ¿Qué experiencia, hermano? Hemos estado, por la gracia de Dios, en algunos lugares muy bonitos. Yo le digo a Santa, hace poquito, casi no me gusta ver las series, pero esa serie me gustó porque era una familia que cuidaba a la familia, creía en Dios y vivía en Alaska. Y le decía a Santa, porque salían unos paisajes, hermanos, bonitos, hermanos, hermosos paisajes. Y yo quería estar ahí. Le digo a Santa a veces, Santa, vámonos allá. Vamos a predicar allá, vámonos, agarremos un tren y un barco y un avión y un burro y a ver qué. Y allá está padre. Hemos estado en lugares bonitos, ¿verdad? Paradisíacos, dicen. Pero hermanos, no se imaginan lo que es estar un momento en el paraíso de Dios.
ni nos imaginamos. Pablo está hablando en tercera persona. Conozco a un hombre en Cristo, ¿sí? Si fuera del cuerpo o en cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Está hablando en tercera persona el apóstol Pablo, y hasta en eso hay humildad, hermano, en él. En el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo. ¿Recuerdan a Enoc? Génesis capítulo 5. ¿Recuerdan a Elías? Segundo de Reyes capítulo 2. Estos hombres, hermanos, son hombres que no experimentaron la muerte física, sino que fueron tomados y llevados al cielo literal, al paraíso de Dios. Y Pablo dice, yo no sé si me fui en el cuerpo, así como Elías, como Enoc, pero lo importante, hermanos, que Pablo resalta es que se fue al cielo. No importa si se fue en espíritu o se fue en cuerpo, porque Dios lo puede hacer. Amén. Llevárselo y, a ver, ven Pablo un rato, vamos a platicar y después regresarlo. Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Impresionante, hermanos. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. El primer cielo, hermanos, según Génesis capítulo 8, Deuteronomio 11, es la atmósfera terrestre, el primer cielo. Segundo cielo, el espacio interplanetario o interestelar, Génesis 15, versículo 5, Salmo 8, Isaías 3. Y el tercer cielo, nada de Dios, es donde Dios habita. Ahí lo dejamos porque hay algunos que piensan que hay más cielos por ahí, pero la Biblia revela por lo menos estos tres. Usted puede ver Primera de Reyes o Primero de Reyes, capítulo 8, 30, ¿sí? Cuando están dedicando el templo, el primer templo, ¿verdad? Tú oirás desde los cielos, donde está tu morada, ¿sí? El lugar donde habita Dios es el tercer cielo. Pablo fue a ese lugar, hermanos. Lucas capítulo 16, ¿recuerdan la historia del rico y Lázaro? Había un lugar allí llamado el Hades, ¿sí? Y ese lugar había una parte que menciona el escritor Lucas, conocido como el lugar de reposo, el paraíso de Dios. Amén. El paraíso de Dios. Y entonces ahí a ese lugar fue Pablo, hermanos. Nada más para que vean. Pablo tenía, hermanos, con qué gloriarse, de qué presumir y decir, yo soy el mero aquí. Kayosama, dice el pastor Luis. El Señor, humilde el muchacho. Gloria a Dios, hermano. Y estando ahí, miró cosas, hermanos, y dice ahí palabras inefables, misteriosas, ocultas, ¿sí? Que no le he dado al hombre revelar. Pablo no podía revelar lo que escuchó allá en el paraíso de Dios, porque sería incomprendido, incomprensible lo que él dijera. Palabras inefables. Así es que ante eso, hermano, Dios está presentando su defensa y presenta estas visiones, revelaciones y este arrebato de Dios que lo llevó hasta el paraíso de Dios. Gloria a Dios. Ahora vayamos al versículo 5 y 6. Podemos decir mucho más acerca de lo que ya hemos mencionado, pero el punto de llegar es cuando habla precisamente de la gracia de Dios en medio de todo lo que Pablo experimentó aquí en la tierra. Versículos 5 y 6
Dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Noten. Sin embargo, si quisiera gloriarme, o sea, si yo les dijera que yo soy el mero mero, dice, no sería insensato porque diría la verdad, esto me aconteció. ¿Sí? Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Amén. Hermanos, aquí encontramos algo impresionante. Pablo tiene una actitud que debemos dar prácticamente, porque en lugar de gloriarse de las experiencias que había tenido, sobrenaturales, impresionantes, él se gloría en las debilidades. A ver, ¿qué le parece esto? Generalmente la gente, hermanos, o nosotros los seres humanos nos gloriamos en las virtudes o en las fortalezas, más bien, entre comillas, ¿verdad? Yo tengo dinero, yo tengo un carro, yo tengo, y yo soy el jefe en la oficina, y nos gloriamos. Pablo, hermanos, tuvo experiencias impresionantes y dice que él no se gloría en ello, mas sin embargo se gloría en las debilidades. ¿Quién de los apóstoles, hermanos, fue al cielo? Nadie, ¿verdad? Y cada uno de los apóstoles, sin demeritarlos, ¿verdad?, tuvo su función. Y todos terminaron su carrera y Dios fue glorificado y la iglesia fue instruida, edificada, ¿verdad? Y todo bien. Pero el apóstol Pablo, hermanos, es otra cosa. Ahora veamos, hermanos, que Dios mantiene a Pablo humilde. ¿Cómo lo hace? Chequen el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cómo le hace Dios para mantener a Pablo? Pablo, tranquilo. Sí, eres un apóstol que yo te llamé, me aparecí directamente contigo, hemos platicado cara a cara, sí, te he traído aquí al paraíso, sí, Pablo, pero tranquilo, tienes que estar humilde. Y hermanos, aquí encontramos realmente el método o uno de los métodos que Dios utilizó en Pablo para mantenerlo humilde. ¿Sí? Un aguijón. En otras ocasiones, bueno, una vez escuché al hermano Ranulfo Garza, pero yo creo que va a ser grosero. Ya lo he dicho en otras ocasiones, me duele aquí. Un médico. Decía el hermano que algunos pensadores decían que el aguijón era su esposa. Pero resulta que Pablo, algunos dicen que era viudo y otros que no, nunca tuvo necesidad de esposa. Y yo no creo que eso sea, definitivamente no. Pero sí lo que algunos opinan y han dicho a través de los siglos con respecto a algunos tienen que ver con las tentaciones y persecuciones que el apóstol sufría. Ese era ¿sí? Otros dicen que era una enfermedad que tenía en los ojos. Cuando el Señor se encuentra en Hechos capítulo 9 con él, quedó ciego, ¿recuerdan? Y después que fue sanado, se le cayeron de los ojos como escamas, dice la Escritura. Y algunos dicen que siguió así, enfermo. O sea, recobró la vista, pero siguió enfermo.
De hecho, hermanos, en Gálatas capítulo 4, versículo 15 y Gálatas capítulo 6, versículo 11, menciona Pablo esa debilidad suya. Algunos comentaristas dicen que cuando llegó a predicar a Gálatas o a Galacia, llevaba los ojos todos lagañosos y llorosos y pues los hermanos cuando recibieron el evangelio lo miraban y pues algunos decían, pues yo si pudiera quitarme mis ojos te los daba Pablo, pero pues no se puede, ¿verdad? El punto es, hermanos, que hay evidencia de que esa enfermedad pudo haber sido un aguijón, ¿sí? Pero yo creo, hermanos, que son varias las cosas que pueden entrar en la implicativa de lo que es un aguijón. ¿Por qué? Porque Pablo mismo lo menciona más adelante, hablando del sufrimiento, de la adversidad en un sentido general. Amén. ¿Un aguijón puede ser una enfermedad? Claro que sí. Lucas capítulo 13, versículo 16, narra una historia acerca de una mujer que estaba encorvada. ¿Recuerdan esa historia? Un día de reposo el Señor entra a una sinagoga y empieza a enseñar allí. Y vio a esa mujer 18 años encorvada y la sana. ¿Ven, mujer? Y el Señor la levanta, la sana. Y algunos pues se enojaron, ¿verdad? Los fariseos, los líderes se enojaron porque hacía eso en el día de reposo. Y el Señor dijo claramente, hombre, ¿cómo la riegan? Bueno, estoy parafraseando, ¿verdad? Dice, ¿a poco ustedes en día de reposo, si su buey se cae en un pozo, no lo levantan, no lo sacan? O no lo desatan para que vaya a tomar agua. Dice, esta mujer que ha sido atada por Satanás, ¿no debía ser desatada? Por cuanto ella también es hija de Abraham. Un aguijón puede ser una enfermedad, hermanos. Un aguijón puede ser algún tipo de situación adversa que tenemos en nuestra vida. ¿Sí? Y todo eso, hermanos, lo menciono nuevamente, es para que nosotros conozcamos de qué manera Dios está tratando o trata con cada uno de nosotros para mantenernos en humildad, en santidad, etcétera, etcétera. Así es que no nos escandalicemos, hermanos, cuando llega la enfermedad, cuando llega la dificultad, porque ahora conocemos que es a través de ese recurso que Dios hace su obra en mí, en ustedes, así como hizo la obra en el apóstol Pablo. Amén. Entonces, de aquí en adelante, hermanos, cuando llegue la enfermedad, la dificultad, piense en esto. Dios está trabajando con usted. Amén. Dios le dio un aguijón. Y lo interesante es que dice que es un mensajero de Satanás, hermano. Y bueno, recordamos la historia de Job, porque es así realmente, generalmente es así. Satanás tiene que pedirle permiso a Dios, ¿verdad? O tiene que incitar de alguna manera a Dios para que. Llegó delante de Dios Satanás, Job, capítulo 1, 2. Y el Señor, bien feliz, ¿ya consideraste a mi siervo Job? No hay varón justo en toda la tierra como él. Y dijo Satanás, préstamelo tantito a ver si es cierto, ¿verdad? Dios le dijo, sí, pues le tienes todo. A ver, quítale todo a ver si es cierto que te sigue adorando, sigue creyendo en ti. Y total, ustedes saben la historia, hermanos. El punto es que cuando Pablo dice un mensajero de Satanás, sí, es probable que fuera alguien, un enviado de Satanás que estuviera dándole al apóstol Pablo. Con todo y eso, hermanos,
El apóstol Pablo entendió, se mantuvo humilde, ¿sí? Entendió que ese método era para mantenerlo así, para trabajar en él, ¿sí? Y entonces aquí encontramos enseñanza profunda y maravillosa. La gracia de Dios capacita a Pablo, hermano, para entender cómo Dios lo mantiene en ese estado de humildad, de santidad y en todo lo que está implicado en su ministerio en este mundo. ¿Qué le parece? Ahora, ¿qué método está usando Dios para con usted? ¿Qué aguijón le ha dado el Señor? ¿Le ha permitido el Señor? ¿Cuál es el aguijón? Porque ciertamente, hermanos, yo creo que todos tenemos un aguijón, pues todos tenemos necesidad de ser llevados a la humildad, al crecimiento espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 8 nos presenta el ruego, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El gran apóstol. Cualquiera pudiéramos decir, no, pues es un hombre impresionante, Dios le va a dar ese favor, ¿verdad? ¿Cómo es posible, Señor? Es un hombre que llenó el evangelio del mundo conocido y te está pidiendo algo que es correcto y necesario, pudiéramos decir, ¿verdad? Pero Dios le dijo no. Y otra vez le pidió y Dios dijo nel. Y otra vez le pidió y dijo, no, Pablo, no te lo voy a quitar. Porque hay un, amén, hay un propósito maravilloso, hay un propósito impresionante, y es precisamente lo que a continuación nos va a decir. Bueno, el versículo 9 nos da la respuesta del Señor. Noten. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia. Y ahí está el motivo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Cuál es el resultado? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Impresionante, ¿no? La respuesta de Dios, hermanos, es un no, negativa. Es algo similar a lo que Jesús oró en Getsemaní 3 veces. Oró Jesús. Si esta copa pudiera pasar de mí, Señor, pero no sea tu voluntad, no sea mi voluntad, sino la tuya. La respuesta de Dios está enfocada a la gracia de Dios. Bástate mi gracia. No te voy a quitar el aguijón, pero la gracia que te he dado es suficiente para que tú puedas sobrellevar ese aguijón. Qué maravilloso, ¿no? Aunque duela, hermanos, pero es algo impresionante. La gracia de Dios capacitó y fortaleció a Pablo para soportar ese aguijón. Por eso es que Pablo pudo perseverar en la gracia, y por eso es que nosotros de igual manera podemos perseverar en la gracia. ¿Cuántos dicen amén? La respuesta de Dios, hermanos, en el versículo 9 es intencionada, es con un propósito. El propósito tiene que ver con el poder de Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Amén. Algunos hermanos en Corinto no aceptaban a Pablo por lo débil de su aspecto, de su apariencia. Pero es ahí, hermanos, donde el poder de Dios se derrama y es más evidente. Fue un hombre impresionante, no por sus propias fuerzas, como él lo dijo en varias ocasiones, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fue un hombre impresionante por la gracia de Dios, porque el poder de Dios, hermanos, se manifestó impresionantemente. Dele un aplauso de alabanza al Señor.
La gracia de Dios, hermanos, utiliza la debilidad de Pablo para perfeccionar su poder. Así es que pensemos en nuestras debilidades. Dios las utiliza para perfeccionar su poder. ¿Cómo la ve? El poder de Dios actúa, se manifiesta más palpablemente, más visiblemente, hermanos, en medio de las debilidades de sus hijos, de sus hijas. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29, Pablo escribe que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar, ¿sí?, a los más sabios. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Sí? En medio de nuestra debilidad se ve más el poder de Dios. Platicábamos en una junta los pastores hace poco. Recordábamos nuestra niñez, no daban un peso por nosotros. Nos menospreciaban, éramos pobres, ladrilleros, ¿sí? Nadie daba un peso. Y después que me convertí al Señor y después que algunos de aquellos niños que se burlaban de nosotros y nos pegaban, nos golpeaban, vieron lo que Dios ha hecho, hermanos, el poder de Dios se ve. ¿Estamos? ¿Recuerdan a Pedro y a Juan que andaban predicando el Evangelio? Hechos capítulo 4, 5. Y por andar predicando el Evangelio los encarcelaron. Y estando allí con los líderes del pueblo de Israel, con los líderes religiosos, aquellos se asombraron. ¿Sí? ¿Pero de dónde tienen esto? Si son gente que ni siquiera la primaria, secundaria fue, ¿de dónde tienen tanta sabiduría? Esas palabras de lo necio, de lo vil, de nuestra debilidad, hermanos, el poder de Dios se hace ver más y más. Entre más débiles somos, más se perfecciona el poder de Dios. Y como lo dijo Pablo, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es eso? Si notan que el cristianismo siempre va en contra, o generalmente va en contra de la lógica humana. ¿Cómo es eso? Impresionante, hermanos. Entonces, hermanos, así como el apóstol Pablo, debemos nosotros hacer a un lado todo lo que nos enorgullece, nos ensalza, portarnos humildemente, ¿sí? Amén. Para que el poder de Dios sea perfeccionado en nuestra vida. Versículos 9 y 10 nos presenta la actitud y determinación de Pablo. Él se goza en las debilidades, él se goza en aflicciones y en todo lo que menciona allí. A ver, pensemos, ¿quién está batallando con la enfermedad? ¿Quién tiene problemas? Aflicciones. Bueno, pensemos en esto, hermanos. Pensemos en esto y gocémonos. ¿Podremos? Difícil, pero el apóstol Pablo se gozaba en todo eso, hermano. No es que dijera, sí, denle más botes o más piedra, échenle más piedra, ¿no? Pero dentro de sí, en su espíritu, hermanos, en su interior, se gozaba porque estaba participando de los padecimientos de Cristo. Amén. Pedro y Juan salieron, los amenazaron, los golpearon y salieron gozosos.
por haber sufrido por causa de Cristo. ¿Qué les parece? La gracia de Dios hace todo eso, hermanos. La gracia de Dios capacita y fortalece a Pablo para gozarse en las debilidades y adversidades. La gracia de Dios capacita y fortalece a Pablo para convertirse en un recipiente donde reposa el poder de Dios. Porque el poder de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El apóstol Pablo, hermano, realizó su trabajo, su ministerio en el poder de Dios. Lo dice en Colosenses 1, 28 y 29. Operaba según la potencia de Dios en él. Todos tenemos poder de Dios. Amén, hermano. Porque la fuente de poder está en nuestro interior. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros Espíritu Santo. Así es que si usted tiene el Espíritu Santo, tiene poder de Dios. Tiene el dunamis theos, el poder de Dios. La gracia de Dios, hermanos, nos capacita y fortalece para tener la actitud y determinación que Pablo tuvo. ¿Cómo hacemos real ese efecto de la gracia, hermanos, en nosotros? La gracia que fortalece. Voy a mencionar brevemente algunos factores. Primero, debemos tener una conexión con Dios. Hablamos de comunión íntima, tiempo de calidad con Dios. Versículo 8, Pablo oró. Dice ahí 3 veces, pero él oraba insistentemente. Queremos que la gracia de Dios se manifieste así como Pablo. Queremos que la gracia de Dios nos fortalezca así como lo hizo con el apóstol Pablo. Entonces se requiere que cada uno de nosotros esté conectado día y noche con el Rey de Reyes y Señor de Señores. En oración, en la palabra, etc. Número 2, conciencia de la voluntad de Dios en relación a nuestras debilidades. Seamos conscientes, amados hermanos, hermanas, seamos conscientes que Dios utiliza nuestras debilidades, nuestras aflicciones, para que su poder sea perfeccionado. Seamos conscientes. Número 3, conciencia del propósito que Dios tiene en relación a nuestras debilidades, que es la perfección de cada uno de nosotros. Dios tiene propósito. Y número 4, la determinación para obrar correctamente en medio de nuestras debilidades y adversidades. Determinación y acción. Hay que aprender a sufrir bien. Hay que sufrir conforme a la voluntad de Dios. Porque hay diferencia. Usted puede sufrir porque la voluntad de Dios así lo ha llevado, o usted puede sufrir porque su propia voluntad lo ha llevado a ello. ¿Estamos? Hay que aprender a sufrir y hay que sufrir bien. ¿Cómo es eso? Sí, hay que sufrir bien. ¿Cómo se hace eso? Recordando todo esto que hemos mencionado, hermano. Hay que aprender a sufrir conforme a la voluntad de Dios y hay que sufrir bien, glorificando al Señor en cada dolor, en cada enfermedad, en cada situación. Gloria a ti, Señor, espero en ti, dame la fortaleza, te glorifico, aun cuando estoy enfermo, aún en la cama, postrado, estoy en contacto contigo, estoy intercediendo por mis hermanos. Aún en medio de esta situación, he aquí yo vengo aquí, Señor, en domingo aquí, estoy para servirte. Aún en mis incapacidades, yo estoy aquí, sirviéndote. ¿Sí? Hay que aprender a sufrir conforme a la voluntad de Dios, hay que sufrir bien, aún con todo el sufrimiento que Dios nos permita, hermanos. Debemos de seguir fiel al Señor, de seguir sirviendo y todo lo que he mencionado. Pónganse de pie, hermanos, por favor.
Debemos perseverar en la gracia que fortalece, hermanos, porque todos tenemos debilidades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted tiene debilidades? Yo sí. Es necesario, hermanos, que perseveremos en la gracia. Esa gracia que nos fortalece. Debemos que fortalece porque todos podemos y debemos convertirnos en recipientes donde el poder de Dios funcione. Nuevamente lo digo. Debemos perseverar en la gracia que fortalece porque todos podemos y debemos convertirnos en recipientes donde el poder de Dios se perfeccione. ¿Dicen amén? Si es que gran reto tenemos. Usted que todavía no es cristiano, reciba la gracia del Señor. El Señor está llamando. Permítame.